¿Cómo han estado? Bien. Ahora sí no están, no hay nadie. Buenas tardes, profesor. Esto, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias a usted. Bien, bien. Listo, entonces, ¿dónde es que habíamos quedado? Habíamos quedado ya en los dos últimos ejercicios, ¿no? Todo eso. Ya, ya me acuerdo. Listo. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Es del balance de energía con teniendo en cuenta reacciones, ¿cierto? En el cual en este balance nosotros siempre, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Algo que no habíamos mencionado antes, pues, que es las reacciones. Entonces, para tener en cuenta las reacciones, ¿cierto? Vamos a revisar, recordar lo siguiente. Entonces, recuerden que en un balance con reacción, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto inicialmente, ¿cierto? Entonces, yo tengo una entrada, va a ser igual a una salida, y en reacción ya tengo estos otros dos términos, que es el consumo y la generación. Por eso en los ejercicios que están planteados, ustedes han de haber dado cuenta que ahí se menciona esa parte, de que se consume en un ejercicio el 100% y el otro el 70%, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Esa acumulación, hemos mencionado que como estamos trabajando en estado estable, nosotros no vamos a trabajar con acumulación. Entonces, ¿qué pasa en las reacciones? Recuerden que cuando yo tengo una reacción, recordando su química, ¿cierto? Nosotros tenemos unos reactivos que se mezclan en unas ciertas condiciones específicas y obtenemos unos productos. Que generalmente, pues, si tengo unos reactivos, obtengo unos productos específicos. Si nosotros ya lo vemos desde un punto de vista de nuestra química, específicamente de la estequiometría, ¿cierto? Recuerden que cuando yo tengo unos ciertos elementos o compuestos, ¿cierto? Que reaccionan, que por ejemplo están en estado gas, en estado líquido, yo puedo obtener otros reactivos, en este caso los hemos llamado los compuestos C y D, y todos estos compuestos tienen algo que se conoce como coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos son los que me permiten a mí estimar realmente, ¿cierto?, la cantidad de moléculas o moles que se están produciendo en mi reacción. Acá nosotros tenemos que estimarlos, ¿cierto? ¿Cómo realizamos eso? ¿Alguien recuerda cómo se calculan esos coeficientes estequiométricos o a qué hacía referencia eso? ¿No? No, señor. Bueno, entonces, miremos un ejemplo. Tengo esta reacción, ¿cierto?
metano más oxígeno produce CO2 más agua. ¿Qué sucede acá entonces? De acuerdo a nuestra química, ¿cierto? La cantidad de sustancias que ingresen tienen que ser igual a la cantidad de sustancias que se producen. Por lo tanto, eso también va hacia los átomos. Entonces, si yo tengo una cierta cantidad de átomos de carbono, tienen que aparecer al final. Entonces, inicialmente yo tengo un átomo, ¿cierto?, de carbono, y al final tiene que aparecer un átomo, que está correcto. Recuerden que esto es balancear ecuaciones. Esto es recordando, ¿no? Ahora, ya balanceé los carbonos. Voy a seguir con los hidrógenos. Miren que en los reactivos, ¿cierto? Tengo 4 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en el producto? En los productos. 2. 2. 2, ¿cierto? Necesito balancearlos, o sea, necesito que me queden igual. Los que entran igual a los que salen, ¿cierto? Entonces, para tener 4, que necesito tener 4 acá, incluyo un 2, ¿cierto? Que es mi coeficiente estequiométrico, que yo lo estoy incluyendo, ¿cierto? Entonces ahí sí tengo, miren, 4 hidrógenos que ingresan, 4 hidrógenos que salen. ¿Listo? Ahora, voy a seguir con los oxígenos. ¿Listo? Yo también lo puedo hacer al contrario. Los que están al final tienen que aparecer al inicio. Tengo por acá, ¿cierto? 2 oxígenos, y como ya le puse este 2, ¿cierto? Ese coeficiente 2, entonces también me aplica al oxígeno que está en el agua, entonces ya me quedan 2 oxígenos por acá y 2 oxígenos por acá, me quedan 4 oxígenos. Pero ustedes se pueden dar cuenta que en la entrada solamente hay 2 oxígenos, entonces necesito incluir otro coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Que me permitiría obtener los 4 oxígenos que ingresan, dando como resultado finalmente la ecuación que ustedes miran en la parte inferior, ¿cierto? Que es la ecuación ya que tiene todos los coeficientes estequiométricos adecuados y es una ecuación balanceada. ¿Para qué hacemos eso? Pues para garantizar que lo que ingresa es igual a lo que sale. Entonces, en sus ecuaciones, lo primero que hay que hacer es tener esos coeficientes adecuados. Ahora, ¿para qué me sirve tener esas ecuaciones? ¿Cierto? ¿Para qué me sirve? Esas ecuaciones yo las puedo leer, transcribir, digámoslo así, de diferentes formas. ¿Cierto? Acá la tenemos ahora acá arriba. Entonces, miren que yo la puedo tener de diferentes formas esa ecuación, expresar de diferentes formas, ¿cierto? Yo puedo decir que una molécula de metano, ¿cierto? Reacciona con 2 moléculas de oxígeno, produciendo una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. ¿Cierto? Pero cuando hablamos de moléculas, digamos que es un poco más difícil de entenderlo, ¿cierto? Entonces nosotros hemos asociado un término que son las quiénes, cuando hablamos de nuestra química. ¿De quién nos tenemos que acordar? De ¿Los moles? exacto, de las moles, ¿cierto? Entonces, yo tengo lo mismo, ¿cierto? Una mol de metano más 2 moles de oxígeno producen una mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. ¿Por qué lo asociamos a las moles? Porque las moles me permiten calcular la masa de mis compuestos, utilizando qué concepto a partir de las moles estimo la cantidad de masa que tienen los compuestos. ¿No? Recuerden, hay un concepto de la química, ¿cierto? Que es la masa molecular. La masa molecular de mis sustancias me permiten asociar el número de moles, ¿cierto?, con el peso
de mi compuesto. ¿Cómo calculo la masa molecular de mis compuestos? Revisando la tabla periódica según, Sí, muy bien. según pues la masa molecular de cada uno de nuestros compuestos Los y pues se elementos, o los suma. elementos. Ujú, Eso. exacto. Y se suma y se obtiene. Bien, perfecto. Que eso es lo que estamos haciendo acá. Yo fui a la tabla, encontré que carbono es aproximadamente 12, hidrógeno 1, ¿cierto? Como hay 4 hidrógenos, entonces yo tengo que multiplicar pues los 4 hidrógenos, entonces tendría 4 gramos mol, ¿cierto? Y en total el peso del metano es 16 gramos sobre gramo mol. ¿Listo? Recuerden que cuando yo tengo ese gramo sobre mol, este mol hace referencia a que está en gramos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar un ejemplo para entender mejor esas equivalencias. Lo mismo hago para el oxígeno, ¿cierto? La masa molecular del oxígeno es aproximadamente 16, tengo 2, son 32 gramos moles. Lo mismo para el CO2, ¿cierto? Obtengo la masa molecular del CO2 y lo mismo para el agua, que es aproximadamente 18 gramos sobre gramo mol. ¿Listo? Ahora, entonces, ya bueno, listo. ¿Y para qué me sirve esto? Pues entonces, ¿cierto? Esto me sirve para, A ver si está bien balanceada la ecuación. sí, no, balanceada la ecuación, ya está balanceada la ecuación, porque por eso utilizamos los coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Pero me sirve para traer esas moles ya a peso o a masa, que es lo que quiero yo en la vida real, ¿cierto? Cuando tengo una reacción. Entonces, por ejemplo, ahora les pregunto, ¿cierto? A partir de 100 gramos de metano, ¿cuánta agua se produce, por ejemplo? Tengo la ecuación, ya la balanceé, tengo los pesos moleculares de cada una de las sustancias, ¿cierto? También sé que, por ejemplo, una mol de metano produce, ¿cierto? O sea, reaccionando con el oxígeno, produce CO2 y produce agua, ¿cierto? O pues lo que es igual que una mol, produce CO2 y 2 moles de agua. Entonces, para esto se utilizan factores estequiométricos, similar a los factores de conversión que utilizamos en la primera fase, que es lo siguiente, ¿cierto? Yo tengo lo siguiente, entonces. Tengo 100 gramos de metano, ¿cierto? Primero, recuerden que para que esta ecuación, ¿cierto?, funcione, tengo que trabajarla en moles o en moléculas, pero pues es más fácil trabajarla en moles porque conozco el peso de la mol de metano. Entonces, 100 gramos de metano, ¿cierto?, que van a reaccionar. Primero, ¿qué hago? Convierto los gramos de metano, ¿cierto?, a moles. Entonces, yo sé que una mol de metano pesa 16 gramos de metano, que fue lo que encontré, ¿cierto?, en el peso molecular. Luego sí está la parte clave aquí, que es la parte que yo leo en la reacción, que me dice que una mol de metano produce 2 moles de agua. Aquí está, una mol de metano, ¿cierto? Reacciona y produce 2 de agua. Listo, fíjense que yo ya lo tengo en moles de agua, pero los moles no me sirven a mí, ¿cierto? A mí me sirven es la masa. Entonces, convierto, utilizando el peso molecular del agua, la masa molecular del agua, las moles, que una mol de agua pesa 18 gramos de agua y obtengo el resultado, que es ¿cuánto es el resultado? ¿Quién sabe? ¿No?
Ada. 225 2,25. No, 225 gramos de agua. gramos de agua. Ujú. Miren que al final, miren que estoy tachando, ¿se dan cuenta? Está tachado, y me quedan gramos de agua. Que recuerden que es igual que como utilizamos los factores de conversión, ¿cierto? Multiplico, lo puedo hacer de muchas formas, si yo multiplico 2 por 18, lo divido entre 16 y luego lo multiplico por 100. O directamente el 100 por 2 por 18 lo divido entre 16. ¿Listo? Sí, señor. Ok, entonces ahora ya sabemos, ¿ven? Para eso nos sirve la estequiometría, ¿cierto? Para llevarlo después a gramos, que eso es lo que necesitamos nosotros acá en nuestras reacciones, ¿cierto? Reacciones de fermentación o de hidrólisis, que son muy comunes en la industria, ¿no? Ahora sí, Profe, trabajemos, dígame. entonces lo que hay que tener es en cuenta el número de la masa molecular Sí, masa molecular por, y las por la moles masa. y las moles que reaccionan de cada una de las sustancias que están involucradas en esta reacción. Ok. ¿Listo? Recuerden que este término que está aquí en el medio, este es el que lo obtengo de la reacción. Las otras, pues, son de los pesos moleculares de cada una de las sustancias, pero el que obtengo de la reacción es este. ¿Listo? Por eso es importante tener los coeficientes estequiométricos, porque si no tengo los coeficientes estequiométricos, yo trabajara una mol de metano, una mol de agua, y estaría mal. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué pasaría si lo trabajamos en kilogramos? Fíjense que cuando trabajamos en kilogramos, pues nosotros seríamos, no, convertamos todos todo a gramos, ¿cierto? Porque el peso molecular está en gramos y todo eso, y para no enredarnos. A ver. Yo les pregunto, en kilogramos, ¿cuánta agua debería dar? 0,1 kilogramos de metano, ¿cierto? ¿Cuánta agua se produciría en kilogramos? Sin hacer nada. 0,225 kilogramos. Exacto, 0,225 kilogramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puedo hacer la conversión directa, ¿cierto? Porque 100 gramos equivalen a 0,1 kilogramo de metano. Este ejemplo lo hacemos para entender lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Siguiente es que las moles tienen una propiedad que es como si funcionaran como masa, ¿cierto? Entonces, para poderlas trabajar en kilogramos, yo tengo que considerar que un kilomol de metano pesa 16 kilogramos de metano. Una tonelada mol de metano pesa 16 toneladas mol de metano. Esa propiedad, digamos, que tiene el peso molecular, está relacionada si yo tengo las mismas unidades arriba y las mismas unidades abajo. Por eso es que les mencionaba que cuando yo tengo 16 gramos mol, eso es 16 gramos sobre gramos mol. ¿Listo? Entonces, si yo lo hago así, fíjense, ¿cierto? Un kilomol, 16 kilogramos, un kilomol reacciona con 2 kilomol de agua, entonces por lo tanto un kilomol de agua pesa 18 kilogramos de agua, que eso me tiene que dar 0,025 kilogramos de agua. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Entonces hay otro hay otra relación que hay que tener en cuenta, que es cuando yo estoy trabajando con reacciones, son los reactivos límites y el reactivo en exceso. El reactivo límite hace referencia a aquel reactivo, ¿cierto?, que cuando se acaba, se detiene la reacción, ¿cierto? O sea, me limita la reacción. O sea, que sin ese reactivo no va a poder existir, ¿cierto? Generalmente,
es el que más me aporta o el más complejo, ¿cierto? De tener, por ejemplo, en este caso el metano. Y el activo en exceso es el que se utiliza en más cantidad, que no es necesario que, que yo, que yo lo tenga, ¿cierto? En una cantidad mínima para que realice la reacción. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta porque siempre todo en la parte de estequiometría o en la parte de las reacciones se trabaja en función de ese reactivo límite porque es el que depende de la reacción que se dé, ¿cierto? Si se acaba ese reactivo, se detiene la reacción. ¿Listo? Entonces ahora sí miremos un ejemplo similar. Ojo, ¿no? De las cosas que me han estado enviando, habíamos mencionado que los Toca ejemplos me que hemos deja ver hecho, la diapositiva anterior, porfa. sí, los ejemplos que hemos mencionado acá son similares a los que tienen que hacer en la guía. Pues. No tiene sentido que Gracias. se hagan iguales. De nada, ¿cierto? No tiene sentido, si no sería copiar y pegar, pues, pasarlo, ¿no? Tienen que hacer algo, pues ustedes. Miren, llevan 2 semanas. 2 semanas para 7 ejercicios. Si se dedican unas 2 horas, 3 horas en la semana, harían los 3, ya deberían haber hecho 3 y otros 3 ahora. Estas 2 semanas ya deberían haber hecho los 5 que ya hemos visto, para que ahora en estos días se dedique a hacer estos 2 y queden listos para hacer el componente, la parte colaborativa, que es mucho más fácil. Listo. Entonces, un ejemplo similar, ¿cierto? Miren que menciona que hay 2 etapas, ¿cierto? Bueno, realmente son 3. Tenemos una etapa de malteado, en donde ingresa cebada, malta y agua, ¿cierto? Se produce hay una reacción de hidrólisis, ¿cierto? En donde pues la malta que ingresa como malta, pues que tiene maltosa, ¿cierto? Y la cebada, pues que tiene también maltosa, se hidrolizan para pues poder después fermentarse, ¿cierto? Hay una fermentación en donde sale un F que para este caso lo llamamos mosto y también un CO2, ¿cierto? Y hay una destilación final en donde sale un destilado y unos residuos que nos dan los datos de estos problemas. Como ustedes se dieron cuenta en la segunda fase del curso, ¿cierto? Que era relacionada con los diagramas de bloques, para poder hacer los balances en esos diagramas de bloques, ustedes los fueron haciendo paso a paso, ¿cierto? No hicieron de una lo que entra es igual a lo que sale, al final. O sea, entraron 100 y salió 10 de producto, no sabían. Lo fueron haciendo paso a paso, encontraron rendimientos, buscaron, ¿cierto? Y se dieron cuenta que era paso a paso, es decir, etapa por etapa. Lo mismo lo vamos a hacer acá, etapa por etapa. Entonces vamos a empezar en la etapa de malteado. ¿Listo? Recordando pues que en la etapa de malteado nos menciona que tenemos en cuenta esta reacción, ¿cierto? Que la maltosa más el agua es igual a una glucosa. ¿Listo? Nos dicen también que la conversión es del 100%. ¿Qué significa eso? Que en este caso, ¿cierto? La maltosa toda se convierte a glucosa, ¿cierto? Toda se convierte a glucosa. Y como mencionamos anteriormente, en este caso sería el reactivo límite, porque es el más complejo y es el de que depende la reacción. ¿Listo? Vamos a verlo más adelante. Ahora entonces, balance global, pues esta parte ya la manejan, vamos a avanzar un poco, ¿cierto? En algún caso pues me preguntan, ¿cierto? Ingresa cebada, ingresa malta, ingresa agua, ¿cierto? Y obtenemos un producto E, que es el resultante del malteado, ¿cierto? Realizamos balance por componentes. Fíjense que en este caso tenemos varios componentes, ¿cierto? Tenemos maltosa, tenemos agua, tenemos glucosa y tenemos unos inertes, que los hemos llamado en otras operaciones como sólidos, que son los que no reaccionan o los que no cambian, ¿cierto? Los que permanecen constantes. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, para realizar el balance de componentes de la maltosa, ¿cierto? Que ya existen los términos, ¿cierto? Además del término de salida, pues, el término de consumo y de generación. ¿Listo? Entonces, detengámonos un poco en este balance. Recuerden que los balances de componentes se realizan en el mismo sentido que se realizan los balances de globales, ¿cierto?
Entonces, ¿qué me dice aquí? Que el 29% hay un 29% pues de maltosa en la cebada, ¿cierto? Un 33% de maltosa en la malta, y el agua pues obviamente no tiene maltosa porque solo es agua, ¿cierto? Es igual a la cantidad de maltosa que sale, ¿cierto? En la corriente E, entonces aquí le ponemos puesto una X, más el consumo de maltosa. ¿Por qué le pongo consumo y no le pongo generación a la maltosa? ¿Por qué? ¿No? Perdón, profe, ¿puede volver a hacer la pregunta? Sí, claro. ¿Por qué le ponemos consumo? Más consumo. Recuerden que ahí están los dos términos, ¿no? Salida más consumo menos generación. ¿Por qué solamente utilizamos el término de consumo, no el de generación? En este caso, para la maltosa. Porque es como una materia prima. Sí, puede ser. Y pues por eso ponemos la ecuación acá, miren, la reacción, ¿no? Porque la maltosa es la que se está consumiendo, es la que está reaccionando. ¿Qué se está generando en esta reacción? Glucosa. Exactamente, glucosa. Listo. ¿Cierto? Entonces, balance de componentes, glucosa. Fíjense que en el balance de componentes de la glucosa, yo no tengo nada que entra. No hay al inicio glucosa. Profe, un segundito. ¿Usted por qué dijo que se llamaba consumo de maltosa? Porque la maltosa es la que está reaccionando, o sea, se está consumiendo, se va a acabar la maltosa, está la que está reaccionando, está en los O reactivos. sea, se acaba de convertirse en glucosa, dice. ¿Qué? ¿Dónde? Ahí. Consumo de Sí, maltosa. señor. Sí, o sea, el balance de la maltosa nos queda como está acá, ¿cierto? Ahora sí, ya, listo. Acabamos el balance de la maltosa, seguimos con la glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa? No ingresa nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay, al inicio del proceso no hay glucosa. Sí sale una glucosa, que es la cantidad de glucosa que está aquí en la corriente E, por eso hemos puesto a la glucosa como, a la concentración de glucosa como Y, ¿cierto? Y a la generación de glucosa. ¿Por qué generación de glucosa? Porque la glucosa se está produciendo. Esto es la única que se produce en ese caso. Entonces, fíjense que también, si yo planteo el balance de agua, ¿cierto? El balance de agua me tiene que dar que es consumo, ¿cierto? De la misma forma que los hemos planteado, ¿cierto? Y también hemos mencionado que hay un balance de componentes inertes, que lo menciona también el enunciado, en el cual nos dice que son los que no reaccionan, ¿cierto? Y este ya podemos obtener, miren, en el único que lo podemos solucionar directamente es este balance de inertes. ¿Qué me dice entonces? El 59% de inertes que están en la cebada más el 58% de inertes que están en la malta es igual a la cantidad de inertes que sale en la corriente, ¿cierto? Realizo las operaciones correspondientes, obtengo que 2920 es igual a 10.000, ¿cierto? Que salen por I, que es la cantidad de inertes, la composición de inertes en la corriente E. Por lo tanto, en la corriente E, el porcentaje de inertes es 29,2%. Miren que todo se fundamenta en los balances globales y de componentes. Listo. Entonces, miren que hay términos que necesitamos obtenerlos de las reacciones, ¿cierto? Por eso miramos en la introducción de reacciones, ¿cierto? Esos términos que necesitamos obtenerlos de las reacciones son
son obviamente la generación de glucosa, el consumo de maltosa, el consumo de agua. ¿Listo? Profe, ¿Sí? Dígame, apenas lo pregunta escucho. Apenas. Sí, una cuenta. pregunta del anterior ejercicio, profe. Eso, lo que está en balance de componentes que dice S.2, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Ujú. Ok, Sí. ya. Es que tuvo un problema aquí con el micrófono y no estaba participando porque no me dejaba activarlo, entonces estaba distraído ahí. Ya, ya. Sí, lo escucho. Apenas te escucho muy, muy cortado. Te escucho. Apenas te estoy escuchando. Gracias, sí, señor. Listo. Ok. ¿Cierto? Y entonces tenemos, miren, la reacción, ya la vamos a solucionar, ¿cierto? Tenemos nuestra maltosa, más agua, más glucosa. Miren que aquí hemos balanceado la ecuación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque teníamos, acá miren, 12 carbones y acá solo hay 6 carbonos. Entonces, miren, ya la ecuación está balanceada, o sea que no tienen que ni balancearla, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué es lo que necesito yo entender? ¿Cierto? Que una mol de maltosa más una mol de agua me producen 2 de glucosa. Eso es lo que necesito entender, ¿cierto? Para poder realizar mi estequiometría o mi balance. Adicionalmente, ¿qué me dice? Que la conversión es del 100%. Por lo tanto, toda la maltosa, que en este caso es el relativo límite, ¿cierto? Reacciona. Por lo tanto, X es igual a 0. ¿Qué significa X? Que es la cantidad de maltosa pues, que va a salir, ¿cierto? Que la habíamos mencionado en la ecuación, ¿cierto? De acá. En la ecuación 1, que la traemos aquí otra vez. La ecuación 1, entonces, me dice que es la ecuación del balance de glucosa, ¿cierto? Como en la salida no hay maltosa, entonces, pues, obviamente, que me queda X por 0, pero 0 por 10, pues me queda 0 más el consumo de maltosa, y entonces, por lo tanto, el consumo de maltosa va a ser igual a la cantidad que ingreso. Con eso, entonces, ya puedo saber que la cantidad que está reaccionando son los 1570 gramos de maltosa. O sea, la cantidad que ingresó es toda la cantidad que reacciona. Ahora entonces planteo mi ecuación, ¿cierto? ¿Qué me dice? Que 1700 gramos de maltosa, ¿cierto? Que son los que reaccionan. Primero, ¿qué hago? Convierto pues los gramos de maltosa a moles. ¿Por qué los convierto a moles? Para poder utilizar esta relación, ¿cierto? Listo, los tengo en moles. Ahora sí ya. ¿Qué tengo? Que una mol de maltosa produce 2 moles de glucosa, que es como me menciona acá, ¿cierto? Ya lo tengo en moles de glucosa. Ahora, una mol de glucosa pesa 180 gramos de glucosa. Miren, ni siquiera tienen que buscar los pesos moleculares, que es lo mismo. Estamos trabajando, cambian algunos porcentajes y otras condiciones que estoy trabajando, pero las reacciones son las mismas. Las reacciones que estoy utilizando son las mismas que ustedes tienen en su ejercicio. ¿Listo? Y obtengo 1652,632 gramos de glucosa, ¿cierto? Recomendación que hemos hecho desde las anteriores, bueno, trabajar con 3 decimales o si pueden más, mejor. ¿Listo? Mínimo 3. Yo en algunos casos trabajo con 3 o hasta 5 en otros, pero mínimo 3. Listo. Ahora sí, ya puedo estimar también, ¿cierto? Profe, Sí, dígame. profe, qué pena. ¿Y por qué trabajar con 3 o hasta con 5? Y no, por ejemplo, solo dejarlo 1652,6. ¿Por qué en este caso hay que hacerlo? ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando hacíamos las anteriores, cierto? Los balances tienen algo como ¿qué se puede decir? Algo que debido a que uno está utilizando muchas multiplicaciones, ¿cierto? Y si va aproximando mucho,
el balance al final no va a dar igual. ¿Qué me refiero con igual? Que lo que entra va a ser igual a lo que sale. Si yo voy aproximando, es decir, trabajo inicialmente 1652,6, miren que ya estoy aproximando, ¿cierto? Luego, después, hago otra operación y sigo aproximando. Entonces, esas aproximaciones pequeñitas, al final me van a sumar unos 2, 3, 10 gramos. Quienes han avanzado en los otros ejercicios se pueden dar cuenta que si trabajan las ecuaciones, ¿no? La solución de las 3 ecuaciones o las 2 ecuaciones, con un decimal no les va a dar el mismo resultado. Si la trabajan con 2 o más, va a aproximar ya bien. Generalmente por eso es que les recomiendo hacerlo con 3, para que les dé lo que entra es igual a lo que sale de forma casi exacta. Fallaría un decimal o una centésima, que eso no representa nada realmente, ¿cierto? Es como más por la precisión. Sí, porque necesitamos que lo que entra es igual a lo que sale. Porque no va a ser lo mismo que yo tenga 1650 y si este fuera mi salida, al final me dé 1648, por ejemplo. No, profe, es casi lo mismo, ¿cierto? Pero como yo voy acumulando esas aproximaciones, al final, miren, ya 2 gramos he perdido. ¿Listo? Entonces, por eso es que les recomiendo trabajarlo así. Ah, ok, sí, señor, muchas gracias. No, y es que ¿Listo? tiene sentido además, porque en estos procesos lo ideal es que sea lo más cercano posible a lo que es, ¿no? Para que no nos falle, digamos, llevándolo a lo real. Sí, claro, exacto, exacto. Exacto. O sea, que yo en la vida real, así sea en toneladas, pueda hacer tenga, o sea, el mínimo error en mis cálculos, ¿cierto? Porque de eso depende de la cantidad que voy a vender, ¿cierto? Depende de las ganancias igualmente también, de lo que yo le venda a la gente, que sea real. Por eso los productos tienen algo que se llama producto neto, ¿no? Peso neto, ¿no? Es el peso real. Si no, pues voy a perder algo que no es. Bueno, listo. Ahora entonces, miren que puedo calcular la cantidad de agua, porque también necesito la cantidad de agua, ¿cierto? Pero fíjense que en este caso, ¿cierto? Yo tengo en cuenta la cantidad de maltosa que ingresa. Entonces, ¿qué hago? Tengo la cantidad de maltosa, ¿cierto? Que ingresó los 1570 gramos. ¿Cuánto de esto, ¿cierto? Se necesita reaccionar para obtener pues mi producto? ¿Cuánto de agua necesito reaccionar? Entonces, igual, ¿cierto? Primero paso a moles. Ahora sí, ya cuando lo tengo en moles, ya puedo utilizar la ecuación que me dice que una mol de maltosa reacciona con una mol de agua. Listo, se van las moles de maltosa con más moles de maltosa, me quedan moles de agua, y las moles de agua, ¿cierto? Las llevo a gramos, entonces yo sé que una mol de agua pesa 18 gramos de agua, por lo tanto, obtengo 82,632 gramos de agua. ¿Listo? ¿Qué es lo que consume de agua? Miren que no consumí toda el agua. Y es lógico, porque en el problema al final me dicen que la concentración de etanol es del 50-52%, entonces tiene que haber algo más, ¿cierto? No puede consumirse todo el agua. ¿Por qué? Porque si se acaba la maltosa, ya no puede consumirse más cantidad de agua. Listo. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Esa cantidad de agua es la cantidad de agua que se va a usar para generar nuestra glucosa? Exactamente. Ujú, Ah, entonces, exactamente. Y el resto, pues, de agua, porque agua hay harta cantidad, ¿cierto? Que ingresa, pues el resto de agua continúa en el proceso. ¿Listo? Para que nos lo indiquen, pues, que le pase agua algo a esa agua. O la queramos eliminar o alguna cosa. Listo. Luego, entonces, en la ecuación del balance de glucosa reemplazo, entonces ya voy reemplazando todo lo que obtengo. Mira. Ya tengo, ¿cierto? Este balance. Entonces, uy, aquí es 10,000, no es 10, ¿cierto? Obtengo el valor y obtengo la cantidad, ¿cierto? De
de glucosa que se obtiene, miren. Entonces, en la corriente E, ¿cierto? El porcentaje de glucosa es 16,526%, ¿cierto? Que lo obtuve, pues, de esta ecuación, que es la ecuación del balance de glucosa, ¿cierto? Por eso las nombramos las ecuaciones. Ponemos la ecuación 2, 3, etc. Ahora sí, en la ecuación de balance de agua, reemplazo el flujo másico del agua consumida, ¿cierto? De igual forma, estos valores, esta ecuación 3 ya la tenía. Necesito encontrar es la concentración o el porcentaje de agua que está en la corriente de salida, ¿cierto? Igual. Entonces, fíjense aquí que hago algo. Miren que esta división, ¿cierto? La manejo ya acá también con 5 decimales. Miren, ¿por qué la trabajo con 5 decimales? Porque cuando la multiplico me van a quedar con 3. Cuando la llevo al porcentaje. ¿Qué es lo que necesito yo? Que esté en 3 en 3 mínimo, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, en algunos casos utilizo 3, en otros hasta más, para que al final me quede con 3. ¿Listo? Y ahora se van a dar cuenta que sumando me va a dar 100%, que es lo que yo necesito obtener. Listo. Entonces, miren que ya acabé con la operación de malteado. ¿Cierto? Ya tengo la operación de malteado. Aquí están los 10 kilogramos que salen, o los 10 miligramos, ¿cierto? Ingresa la cantidad de cebada, ¿cierto? Y ya obtengo todo, mis resultados, ¿cierto? La glucosa, la concentración es 16,526, agua 54,274, inertes 29,2. Si realizamos esa suma, ¿cierto? 526, 54,274, 29,2, eso me da 100%. ¿Listo? De forma, pues, muy, muy precisa. El 29,2, pues, no lo puedo utilizar con 3 decimales, pues, si quiero lo puedo poner 29,200, pero, pues, ese sale así desde las operaciones que inicio. Listo, entonces, miren que ya solucioné el malteado, ¿cierto? Y sigue la etapa de fermentación. Tengo mis mismos datos que ingresan del malteado, van a la fermentación. Similar, por eso les digo, similar a como lo trabajaban en el balance de bloques, sino que acá vamos llevando cada uno de los componentes también, pues, ¿no? ¿Cierto? Cada uno de los componentes los vamos llevando. En la fermentación ocurre de la misma forma, ¿cierto? Yo no conozco la cantidad de glucosa, no conozco la cantidad de inertes, no conozco la cantidad de etanol, ¿cierto? Que me viene dada por esta ecuación, ¿cierto? ¿Qué hago inicialmente? Balance global, ¿cierto? En esta etapa, balance por componentes, ya lo miramos en la anterior, ¿cierto? Balance componentes es el CO2, que en este caso pues es el que tiene generación, porque miren que la glucosa se está consumiendo, el dióxido se genera y el etanol también se me va a generar. ¿Listo? Lo mismo ocurre para los componentes inertes, perdón, para los inertes, y lo mismo para el agua. Por eso cuando me envían a mí trabajos que no tienen los balances de componentes, yo los mando a hacer los balances de componentes. Porque el balance de componentes es el que me va a dar todo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Vamos o no? ¿Sí? ¿Alguito? ¿O nada? ¿No? Sí, profe, lo que pasa es que toca paso a paso y cuando uno llega a un punto donde no sabe para dónde va, ahí queda todo. Tu se lo explica y uno lo entiende, pero cuando uno pasa a hacer los ejercicios y uno queda perdido. Claro, sí, esos hay que hacerlos, hay que hacerlos. Pero miren que hemos estado en lo mismo, miren.
No hemos, como que hemos ido aumentando un poco más cosas, pero la base es balance global, balance de componentes. Seguimos, reacción de fermentación, ¿cierto? Ecuación balanceada, balanceamos la ecuación, que me dice entonces, después de balancearla, que una mol de glucosa produce 2 moles de dióxido y 2 moles de etanol. ¿Listo? Lo mismo que planteamos anteriormente, entonces, que nos dice que la conversión es 100%, entonces toda la glucosa reacciona, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues el valor de X que viene dado en la ecuación 5 tiene que ser 0, por lo tanto, pues el consumo de glucosa pues va a ser a la cantidad que ingresa, que es lo que se obtuvo inicialmente. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué pasa? Esa cantidad de glucosa, ¿cierto? Que reaccionó, parte se va a ir a etanol, ¿cierto? Y parte se va a ir a dióxido de carbono. ¿De qué depende? Pues de las relaciones estequiométricas que haya en una u otra y los pesos moleculares pues de cada uno, ¿cierto? Miremos entonces para el etanol. ¿Cómo estimamos la cantidad de etanol que se genera? Utilizando las relaciones o la estequiometría. ¿Qué me dice entonces? Que la cantidad de glucosa que ingresa, ¿cierto? Los 1652,633 gramos de glucosa, necesito saber cuánto etanol me produce. Entonces, ¿cómo estimo eso? Entonces, primero, ¿cierto? Para poder utilizar la ecuación tengo que tener en moles. Aquí se ha ido un kilomol. Ese kilomol no va. ¿Dónde estás? Eso. Vale. Ya, listo. Ahí, entonces, ya tenemos en moles, ¿cierto? Utilizando el peso molecular de la glucosa, ya tienen el peso molecular de la glucosa, ¿cierto? Entonces me dice que una mol de glucosa produce 2 moles de etanol, entonces, por lo tanto, ya tengo en moles de etanol que reaccionan y ahora sí lo tengo que obtener en gramos. Tengo la cantidad en gramos de mi etanol. De la misma forma, ¿cierto? Estimo la cantidad de CO2 que se genera a partir de la misma cantidad de glucosa, porque es el único reactivo que existe, ¿cierto? Ya pues aquí lo que cambia es el peso molecular pues del CO2 y por eso me da una condición diferente de gramos de CO2. Luego entonces de haber obtenido esos compuestos generados, los voy reemplazando en las ecuaciones, ¿cierto? Reemplazo en el balance global, teniendo el flujo másico, ¿cierto? De mi mosto, que es lo que sale. Luego entonces, ya que tengo el flujo másico de salida y con la cantidad generada de etanol, obtengo ya la composición de etanol en la fase final, ¿cierto? Que viene a ser del 9,189%. Ese es el porcentaje de etanol que está en el mosto, que es bajito, que es realmente lo que puede pasar realmente en la vida real. Es muy bajo la cantidad cuando uno hace una fermentación normal, no muy controlada. Puedo realizar el balance de componentes, balance de los inertes, ¿cierto? Reemplazando todo lo que conozco. Y también para el agua, para obtener ya todas las condiciones en cuanto al agua. Y así, de esa forma, obtengo ya solucionado la parte de la fermentación, ¿cierto? Si ustedes se pueden dar cuenta, realizan las operaciones, ¿cierto? Nos da el 100% en los porcentajes, ¿cierto? Para que nos quede adecuado el problema. Y el último paso, que ya es más fácil, ¿cierto? Es realizar la destilación, en el cual nos dice que, no recuerdo en el problema suyo si es 51%, creo que sí, yo creo que lo trabajé también lo he trabajado con 51%, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que la concentración de etanol en el destilado es 51%, ¿cierto? Aquí ya está solucionado, pues te lo dejo pues como ya es un poco más fácil la solución de porque ya no tenemos la reacción, ¿cierto? Tenemos el 51%, ese 51% es el que está acá, y dice que se separan los inertes, entonces los inertes tienen que irse acá, ¿cierto? Inicialmente pues yo no conozco las cantidades, ¿cierto? Y como siempre hemos hecho, balance global, ¿cierto? Balance de etanol, que es el que me interesa. Miren que con el balance de etanol ya puedo obtener la cantidad que sale, ¿cierto? Entonces, al obtener la cantidad que sale, pues ya puedo obtener la cantidad de los residuos, que son los 7.535. Voy reemplazando, ¿cierto?
realizo los balances de agua para obtener la cantidad de agua que sale, ¿cierto? Como está acá, que está en azulito, y los balances de inertes para obtener las composiciones. Y así poderlo tener todo, miren. ¿Listo? Avanzamos pues en esa parte porque ya hemos hecho muchos y varias cosas en ese estilo. ¿Listo? Acá lo nuevo de las reacciones. Y finalmente, entonces, a diferencia que cuando yo tengo procesos como los que hemos visto de derivación o de recirculación, ¿cierto? Cuando tengo diferentes etapas, entonces lo que yo hago es, al final, comprobar lo siguiente. ¿Qué compruebo? ¿Cierto? Que lo que está ingresando a todo mi sistema, ¿cierto? Miren que aquí en este caso mi sistema es las 3 operaciones, ¿cierto? Los 10.000 que ingresan tienen que ser igual, ¿cierto? A la cantidad que sale. ¿Qué sale? En el malteado, pues no sale nada del proceso, ¿cierto? De la fermentación sí sale una parte de CO2 y en la destilación sale pues el destilado y unos residuos. Ustedes suman todo eso, ¿cierto? Eso les debe dar 10.000 gramos. A ver. Y efectivamente nos da 10.000 gramos, que es la cantidad que ingresa a mi proceso. ¿Listo? Además de que lo fuimos comprobando en cada etapa, miren, al final también tiene que cumplirse. ¿Cierto? Y fíjense que el siguiente punto, el último punto, ¿cierto? Que es una parte, digamos, de este, porque también es una fermentación, la misma ecuación, sino que en ese otro nos habla de que es una conversión del 70% y hay que incluir una parte de reacción, que lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Otra vez vuelvo a decir algo que no es... La forma de solucionar es la misma, ¿cierto? Yo soluciono los ejercicios de la misma forma, no es el 90% es el mismo, ¿cierto? Tienen que hacer algo, revisar, pensar un poco, ¿cierto? No lo hagan como transcribir, porque si lo hacen como transcribir, he recibido algunos ejercicios que no son adecuados, ¿cierto? Y pues lástima que ChatGPT pues muera cuando le ponemos ecuaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Bueno, Laura. Listo. The last one, entonces, el último. Balance de energía con reacción. ¿Listo? Ojo que cuando tenemos balances de energía, primero soluciona el balance de materia. Ya lo hemos hecho en unos ejercicios anteriores, ¿cierto? ¿Qué pasa con el balance de reacción? En los balances de reacción hay que tener en cuenta que cuando yo estoy realizando una reacción, ¿cierto? Como una fermentación, una hidrólisis, que son como las operaciones más comunes que se pueden encontrar en la industria de alimentos, ¿cierto? Generalmente se necesita una energía, ¿cierto? Para poder obtener una molécula, ¿cierto? Esa energía viene de cuando los productos están reaccionando, ¿cierto? O adicionalmente puede ser que necesite que yo adicione una cantidad de energía específica para que mi producto o mi producción resulte, ¿cierto? Ese tipo de energía puede ser o viene asociada en dos maneras. Una energía de forma exotérmica y otra endotérmica. Exo, ¿cierto? El prefijo exo es de salida, pues y endo, pues de que ingresa, ¿cierto? Eso nos da unos indicativos de lo que significa cada una de esas reacciones, ¿cierto? Entonces, cuando es exotérmica, libera energía, generalmente las fermentaciones, ¿cierto?
Y endotérmica, otro tipo de reacciones, en algunos casos las hidrólisis, que solamente es el rompimiento, ¿cierto? Absorben energía, o sea que no generan energía, no hay un aumento, digamos, en la temperatura. Cuando hay fermentaciones, generalmente se aumenta la temperatura de mi sistema. Adicionalmente, entonces, estas reacciones, ¿cómo yo puedo cuantificar esa energía? Es teniendo en cuenta la entalpía de reacción, que eso está asociada a cada uno de los compuestos. Yo la podría estimar, ¿cierto? O en algunos casos ya se conoce para algunas reacciones estándar, ¿cierto? Cuánto es esa energía y qué tipo de reacción es. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos mencionado anteriormente, de que si el calor sale es negativo, ¿cierto? Si el trabajo que sale es negativo, entonces acá ocurre de la misma forma. Cuando son reacciones exotérmicas, pues que salida, son negativas. Cuando son endotérmicas, es positiva, ¿cierto? Que eso hace referencia al signo que yo utilizo en la reacción para poder realizar pues, y cumplir con los balances adecuados. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros planteamos nuestro balance para un ejercicio similar al que ustedes tienen en su fase, ¿cierto? Lo presentamos así porque ya hemos avanzado bastante, entonces yo creo que ya considero que ya hasta el momento ya la mayoría pues ya maneja un poco bien esta parte. Tenemos acá nuestro reactor, ¿cierto? Fíjense, ¿cierto? Donde ingresan zumo de piña, ¿cierto? Tenemos una disolución de glucosa, salen unos gases y un licor. Y tenemos pues nuestro balance cuando hay reacciones, ¿cierto? Lo que entra es igual a lo que sale, más el consumo, menos la generación. Recuerden que la acumulación no la hemos estado incluyendo porque no trabajamos en procesos que son en estado transitorio. Siempre lo que no va a haber variación con el tiempo de mis compuestos, ¿cierto? Y ni con alguna otra situación. Entonces, igual, ¿cierto? Balance global, lo que entra es igual a lo que sale. Miren aquí M1, ingresa M1 y la solución M2, que salen los gases y sale un licor. ¿Listo? Para este caso ingresa 100 y 120, solucionamos. ¿Listo? Balance de glucosa. Miren, una de las cosas que sí hay que tener en cuenta cuando se hagan reacciones es que generalmente los balances se deben hacer para todos los componentes. En algunos casos que mirábamos, decíamos, no, solamente los sólidos son los que me interesan, lo demás no me interesa, ¿cierto? En reacciones sí, porque generalmente en las reacciones pues están muchos factores involucrados, ¿cierto? Al proceso. Entonces, miren, balance de componentes para la glucosa, ¿cierto? La cantidad de glucosa que ingresa en el zumo de piña, la cantidad de glucosa que ingresa en la disolución, es igual a la cantidad de glucosa que sale, que en este caso le hemos puesto X a la concentración, por el licor más el consumo de glucosa. Igual que en la anterior, ¿por qué hablamos de solo consumo en esta parte? Porque la glucosa es la que se consume, no se genera glucosa, ¿cierto? Entonces, luego planteamos un balance de etanol, que en este caso ya hay generación, y también un balance de componentes para el CO2, que también hay generación. Ojo acá entonces, la parte diferente es que nos dicen que hay un 70% de rendimiento en la reacción, es decir, que solo el 70% de la glucosa se fermenta. Por lo tanto, ¿cierto? Si ingresaron 55, ¿cierto? Kilogramos de glucosa, solamente el 70% de esa glucosa se consume. Entonces, obviamente que solamente se consumió 38,5 kilogramos de glucosa. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando realice mis estequiometrías o mis coeficientes estequiométricos, tengo que utilizar solamente esos 38,5 kilogramos de glucosa. Y el resto permanece pues en el sistema, o sea, no se ha ido. Tiene que aparecer en alguna parte. Y específicamente pues en el licor, porque pues en los gases solamente se van a ver los gases reflejados. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿No? Sí. Es que ya estamos expertos.
Sí. Pero Ya miren que me perdí. no hemos hecho nada nuevo. Yo pregunto porque no entiendo. Mm, Lo mismo me pasa a mí, entonces ¿Ve? hasta cuando llegue allá, Mm. entonces voy a tener las preguntas y no lo voy a tener para que me las conteste, o espero que sí. Por eso que habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Que cuando lleguen a los CIPAS tienen que llegar con, o sea, haber leído algo. Y no es difícil. Saben que acá el aprendizaje es autónomo, entonces depende de ustedes. Todo depende de ustedes. Ya con este hemos hecho todos los ejemplos similares de todos los ejercicios que hay. Ya depende de ustedes, ¿cierto? O sea, nosotros como tutores aclaramos las dudas y están solucionados y los ejercicios se pueden hacer. Por el caso digan, no, profesor, no se puede hacer, no, todos se pueden hacer. Hemos dado todas las herramientas para que se puedan, ¿cierto? Pero si no hacen, imagínense, llevamos 2 semanas. O sea, no es que se vayan a dedicar muchísimo tiempo en cada semana, pero, pero sí hay que dedicarle un poco de tiempo, pues. Bueno, entonces, ahora, las reacciones. ¿Listo? Lo mismo que miramos anteriormente. Glucosa, dióxido de carbono, ¿cierto? Ecuación balanceada, una mol de glucosa reacciona y produce 2 moles de dióxido de carbono más moles de etanol. Bueno, ¿cierto? Aquí no les he preguntado algo. En esta reacción, o sea, bueno, yo esta reacción la podría complementar y hacerla un poco más exacta, ¿cierto? Y se puede hacer, de pronto en sus cursos de biotecnología la pueden hacer. Acá nosotros hacemos una simplificación. ¿Qué hace falta en esta reacción? Glucosa, dióxido de carbono y más etanol. ¿Qué hace falta? Hace falta algo ahí. Bien importante. ¿Los ¿Qué hace gases? falta? No, el gas ya está, miren. El dióxido de carbono es el gas. ¿El agua? No. Aquí miren, tenemos su balancecito aquí. ¿Qué hace falta? El resultado del licor. No. Es una fermentación, ¿cierto? ¿Por Sí, señor. qué suceden las fermentaciones? ¿Por arte de magia? ¿De solución? No. Presencia de levadura y azúcar. Exacto. ¿El alcohol? No. Levadura. ¿Cierto? En esta reacción, y al igual que en la de hidrólisis, bueno, ¿cierto? Me había olvidado. En esta reacción hace falta aquí, ¿cierto? Generalmente aquí van microorganismos, levaduras. Ellas son las que realizan la fermentación. Sin ellas no hay nada. ¿Cierto? Aquí hacemos una aproximación, ¿cierto? Que generalmente es muy buena, ¿cierto? A la reacción. Si yo quisiera ser muy específico, yo puedo incluir aquí glucosa más las levaduras, porque hay una fórmula experimental para la levadura, una fórmula química para microorganismos. ¿Listo? Ojo que las fermentaciones no se dan porque sí, porque yo adicioné una levadura, ¿cierto? Específica para que me produzca etanol. Y en la hidrólisis, ¿quién hace esa parte? Revisemos. No importa. ¿Dónde está? Fermentación. Aquí no, este era el ejemplo. Aquí. ¿Cierto? Si yo tengo maltosa más agua, si yo tengo, ¿cierto? Maltosa más agua, por arte de magia no creo que vaya a pasar eso. ¿Cierto? En algunos casos sí, pero digámoslo que si quiero ser muy eficiente. La maltosa es una molécula muy grande, ¿cierto? Tiene dos moléculas de glucosa que yo las corto, pues las hidrolizo y obtengo esa glucosa, ¿cierto?
eso se puede. ¿Alguien ha hecho cerveza? Vino orgánico decoroso. Y se Ah, activa la levadura con azúcar. sí, pero todavía, ya, sí, la levadura sí, pero estamos en el malteado, apenas. Esta es la reacción del malteado. Todavía no obtengo glucosa, porque la levadura funciona con la glucosa, se activa y todo ese cuento, sí. Aquí, para que se rompa esa maltosa, pues yo lo utilizo, lo caliento, ¿cierto? Y utilizo temperaturas para romperla. Otra forma es utilizar enzimas. Ya hay un curso más arriba, ¿cierto? De enzimas, donde yo utilizo enzimas para romper, ¿cierto? Para romper la maltosa, las dos unidades de glucosa que están unidas y que me forman la maltosa, y en glucosa. Ya aumento los rendimientos de malteado, etc. ¿Listo? Realmente las reacciones no suceden en procesos alimenticios, no suceden solas. Necesitan a alguien que las esté ayudando ahí, que en este caso son los microorganismos o las enzimas. ¿Listo? Seguimos. Aquí, ¿listo? Entonces, miren, aquí lo estoy trabajando en kilomoles, porque no quiero convertir, ¿cierto? Entonces, sé que una kilomol de glucosa pesa 100 kilogramos de glucosa, una kilomol de glucosa, ¿cierto? Produce 2 kilomoles de etanol, luego convierto, ¿cierto? Los kilomoles a kilogramos y obtengo los kilogramos de etanol que se están produciendo. Como se produce también dióxido de carbono, entonces utilizo, ¿cierto? También mis relaciones estequiométricas para obtener la cantidad de dióxido de carbono que se genera. ¿Cuánto se genera entonces? A partir de la cantidad de glucosa, lo mismo en moles, ¿cierto? Cuando está en moles puedo utilizar los coeficientes estequiométricos y luego convierto con el peso molecular del CO2 ya a kilogramos de CO2. Y luego reemplazo. ¿Listo? Tengo la cantidad generada de CO2 y la cantidad generada de etanol. Voy reemplazando donde corresponda, ¿cierto? Primero en el balance global. Luego de la ecuación 2 encuentro la concentración de glucosa en el licor, ¿cierto? Que es 0,163, creo que es una de las preguntas que me hacen. Y a partir de la ecuación 4 encuentro la concentración en el licor, ¿cierto? De glucosa aquí. En el licor, ¿cierto? Aquí debe haber un error. Aquí, que es ya en el licor y la que queda pues en la glucosa, ¿cierto? En lo que no reacciona, pues, ¿cierto? Que es el 0,63 y el 0,195. Luego entonces, miren que ya llegamos a la parte que es la diferente, ¿cierto? ¿Qué es la diferente? ¿Qué es el balance de energía con reacción y además con trabajo y con calor? ¿Cierto? Habíamos visto cuando explicamos el balance de energía, ¿cierto? Que el calor y el trabajo influyen, ¿cierto? En ese balance de energía. Entonces, cuando tengo energías o balances de energías con reacción, generalmente, pues, la relación que utilizo es que el calor más el trabajo, ¿cierto? Más las entradas que tengan energía, ¿cierto? Va a ser igual a la salida. Y hay un término nuevo que es el calor de reacción, ¿cierto? Tiene que vincularse ese calor de reacción. Acumulación, hemos comentado que acumulación no tenemos en este caso, ¿cierto? Si yo ya eso lo expreso en letras, entonces tengo que el calor, ¿cierto? Más el trabajo, más las entradas, porque pues el zumo entra a una cierta temperatura, la glucosa también, ¿cierto? Es igual a la salida, ¿cierto? Más la reacción, ¿cierto? Más los gases y el licor y la reacción. Y ojo, pues que acá, ya en nosotros nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Que lo que nos piden es la temperatura a la que sale el licor, ¿cierto? Miren que cada uno ingresa a una temperatura, le estoy aplicando agitación, estoy retirando calor, ¿cierto? Y tengo pues unos gases y no sabemos a qué temperatura salen. Si yo encuentro la temperatura de salida, ¿cierto? Que es la temperatura final, ya encontraría pues obviamente la temperatura a la que está el gas y a la que está el licor, que es lo que necesito pues en este caso,
¿cierto? El trabajo me lo dan, ¿cierto? Para este caso 180 vatios, lo convierto a kilojoules hora. ¿Por qué lo convierto a kilojoules? Porque generalmente pues mis datos los tengo en kilojoules, ¿cierto? Y además me dan un calor sensible que está en kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. El calor sensible yo ya lo estimé de ejercicios anteriores, ¿cierto? Que me decía que es la masa, ¿cierto? Por el calor específico, por la temperatura pues, que está ingresando, por una temperatura de referencia que hemos asumido que son 0 grados. Y obtengo mi calor sensible o de entrada de cada una de mis corrientes. ¿Listo? Que tengo mi ecuación, ¿cierto? Fíjense que de esta ecuación ya tengo el calor, el trabajo y todas las entradas, ¿cierto? Y además pues también la energía de reacción. Sin embargo, la temperatura que no conozco es la temperatura de la salida de la corriente 3 y la corriente 4, que es esta que la hemos dejado señalada aquí. Y entonces yo hago las operaciones y me queda 73,4 por T para la corriente 3 y lo mismo para la corriente 4, ¿cierto? También en función de T. Tengo la glucosa, tengo el valor de la glucosa consumida, ¿cierto? Y tengo el valor de la energía de reacción, que viene dado por el valor que están dando en el ejercicio, ¿cierto? Por la masa de glucosa que se consume, que son los valores de energía de reacción que yo tengo. Y miren entonces, yo reemplazo, ¿cierto? Que tengo ya tengo toda la parte que del lado izquierdo. Ojo aquí con los signos, como es un calor, ¿cierto? Que está saliendo, entonces el signo es negativo. La energía es exotérmica, entonces es un signo negativo. Y despejo, como yo sé despejar y yo sé matemáticas y hasta cálculos, ¿cierto? Cálculo integral, cálculo diferencial, entonces yo obtengo que la temperatura de salida es aproximadamente 30,02 grados centígrados. Y listo. Fíjense que, ¿para qué me sirvió el balance? ¿No? El balance de materia que hice. El balance de materia me sirvió para pues, tener inicialmente pues, estos datos de entrada, ¿cierto? Y los datos de salida para el gas y para el etanol, ¿cierto? Y pues obviamente la glucosa consumida. Sin esos valores, pues yo no hubiera podido obtener los calores sensibles, ¿listo? Y después se despeja, ¿cierto? Números a un lado, letras al otro, y obtengo mi resultado. Profe, o sea que en el trabajo debemos de incluirle el balance de los, el balance no, sino los, se me fue, lo de los componentes, lo del coeficiente estequiométrico y eso hay que hacerlo también ahí. Sí, sí. Para estos dos ejercicios, sí, sin eso no lo pueden resolver. ¿Por qué? Porque ¿de dónde obtienen este valor? Por ejemplo, aquí, del CO2 generado. ¿Sí me entienden? No lo pueden obtener. Lo que yo sí les estoy dando ya es las ecuaciones. Las ecuaciones balanceadas, el peso molecular, esos ya los tienen, ya no tienen que ni buscarlos. Pero es haciendo, pues. Y no. Y si pueden hacer, sobre todo el 6, creo que es el anterior, o sea, ya con ese, y bueno, con este en aparte, ¿cierto? Porque el 6 es como el resumen de todo. Este 6. Le falta es como la parte de energía, nomás, que la hacemos en el último. Entonces, fíjense en algo. Que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, si yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Miren que en este no. Hay que también tener como algo de razonamiento un poco en una parte, ¿cierto? Aquí, miren, si ingresan a 25, ¿no? Estos dos, ¿cierto? El trabajo, listo, me aporta un poco, pero miren que yo estoy retirando harto calor porque está en kilovatios, ¿cierto? Pero igual la energía de reacción es alta, entonces
yo voy a obtener una temperatura generalmente un poco mayor, pero no me puede dar una temperatura de 600 grados, pues, ¿cierto? No me puede dar una temperatura tan alta. No me puede dar una temperatura más baja generalmente de lo que inicia, porque igual las levaduras, por ejemplo, que estoy utilizando no van a crecer, ¿cierto? Si me da 100, me da 80, 70, no es adecuado. O sea, sentido físico de esto, ¿cuánto me tiene que dar? No, más o menos, 30, 35, hasta 40, listo. ¿Listo? Profe, en la diapositiva de los ejercicios, la anterior, Sí. ¿la Dígame. puede poner, por favor? Sí, sí, sino que estaba mirando el, La, la, esta, la siguiente, la siguiente. esa, ya. No, entonces es la anterior a la... Esa Y, ¿qué significa? La Y es Sí, la señor. cantidad, sí, la cantidad de, la concentración de etanol en el licor. ¿Cuánto etanol hay en el licor? En porcentaje, pues, o en concentración, en fracción o en concentración. Es esta Y que está acá. Y recuerden que cuando hicimos este balance de etanol, ¿cierto? Tenemos que, como no entra etanol, pero sí sale. ¿Cuánto sale? Una concentración, ¿cierto? Que sale en L menos lo que se genera, ¿cierto? Como no ingresa nada, entonces pues despejamos, ¿cierto? La generación es igual a la Tenía cantidad más o que menos ingresa técnicos. Con eso regresó lo de, del punto acá. de ¿cómo dicen? A la cantidad de etanol que está ingresando, perdón, que está generándose. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Comprueben, ¿cierto? Siempre realizar las comprobaciones, no solo en una, sino en varias. Y ya. Si pueden hacerlo a mano, inicialmente mejor. Y en la semana hacemos algo para el momento colaborativo. Para que les queden 2 semanas para hacer la parte colaborativa. Pues. Y listo. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Consultas? Profe, una consulta. Sí. ¿Todos estos procedimientos se colocan en el Excel o se colocan en un Word? Word. Dale. El Excel es para el momento colaborativo. Que el Excel es pasar lo que hicieron del diagrama de bloques al Excel. Ah, dale. Que en el diagrama de bloques, Y, pues, ya lo y hicieron. profe, una pregunta, ¿lo dejamos compartido en el Word para poderte enviar el archivo final? Para que tú puedas revisar el Excel. ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, ¿cómo hacemos para enviarte también el Excel? Ah, igual es que el anterior solo era uno. No, pueden hacer una carpeta. Hacen una carpeta y envían una carpeta comprimida con 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 toda la parte de los ejercicios, ¿cierto? Que son Ujú. individuales y incluido ahí la parte colaborativa. Ah, dale, dale. Muchas gracias.
Listo, pues. Se cuidan, avancen, pregunten. Esto es haciendo. No hay otra forma de no hacer. No hay otra forma. ¿Listo? Se cuidan. Estamos. Gracias, profe. En contacto. Gracias, profe. ¿Listo? De Gracias, nada. profe. Que estén Feliz bien. noche. Bueno, lo mismo. Que estén bien.